cambiamos completamente el chip, dejamos la parte fundamentos de flebología y vamos a la parte del complemento que es la ecografía. Es muy importante desde dos puntos de vista. Hacer mapeos venosos para el diagnóstico, para determinar la causa de las fugas, la causa de las reentradas, la causa de las incompetencias, de las insuficiencias de válvulas safenofemorales, safenopoplitas, perforantes, etcétera. Y también es bien importante saber de ecografía para poder navegar en sala de operaciones, que digamos que es la parte más sencilla. Siento yo que una vez uno agarra en sala de operaciones, la parte más básica, principal, saber navegar, saber mover el transductor, movimientos milimétricos para poder cambiar de ángulo y estructura. Luego ya después viene a hacer el estudio y tenemos que, ¿okay? Aprender, porque no puede existir un cirujano que haga parte flebológica y que haga este tipo de cirugías sin saber nada de ultrasonido. Ya ustedes en el camino van a ir comprobando lo que yo les digo, que no es lo mismo. Cuando uno hace un Doppler con la visión quirúrgica, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué me voy a proyectar? ¿En qué procedimiento? A cuando lo hace nada más una persona, un radiólogo, que le está solo describiendo lo que ve, ¿sí? Y él no está pensando en qué le va a hacer o qué tipo de procedimiento se puede hacer. Así es que esa es la finalidad de esto, de dar bastante ecografía para que ustedes vayan con el conocimiento. ¿Okay? Y entonces arrancamos con la lección número 4, el tercer módulo, que es el módulo de ecografía. Y aquí vamos a conocer los principios básicos. Esta es una clase para muchos algo tediosa, ¿okay? Pero tenemos que saberla. Tenemos que saber los principios físicos, cómo se basa esto, cómo empezó, para que nosotros podamos entender varias cosas. ¿Okay? Y podamos entender principalmente lo que vemos en la ultra en ese momento. ¿Okay? Esos son los objetivos de esta lección, de esta clase, para que vayamos viéndolo poco a poco. Bueno, hablar un poco de historia. El ultrasonido no es nuevo. En los últimos años el ultrasonido ha avanzado mucho, ha crecido mucho, y a pasos agigantados, al igual que todas las partes de la tecnología. Realmente el ultrasonido fue descubierto por o descrito por Lázaro Spallanzani en 1780, donde descubre la forma en que estas aves, estos murciélagos se comunicaban. Él decía, ¿por qué no chocan con las redes? ¿Por qué no chocan con las cosas? Y realmente no ven. Entonces empezó a estudiar y dijo que emitían unas ondas de sonido hacia adelante, que era lo que los iban orientando en el espacio y en el tiempo. Pero no fue hasta que el químico francés Pierre Curie, en 1880, casi 100 años después, que describe algo bien básico, fundamental, importante en el ultrasonido, que es el efecto piezoeléctrico. Así como en el láser, esa parte fundamental son los fotones, ¿ok? Acá en la ultra es el efecto piezoeléctrico, que es el que vamos a ver y a entender. Y así fueron muchos físicos, neurólogos, hasta llegar prácticamente a Ludwig Struder en 1949, ya en este siglo, que hizo un generador intermitente de ultrasonido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya empezaba a emitirse un sonido, otro sonido, recibía el eco, ¿ok? La respuesta, y se podía ir viendo una imagen, construir una imagen. Eso fue avanzando mucho. Ian Donald en el 58 publica las primeras imágenes de ecografía en ginecología. En eso, definitivamente es de admirar a este grupo de médicos. Los ginecobstetras siempre han ido en la punta de lanza en todo, en usar el ultrasonido, en hacer videolaparoscopía, en hacer láser, ¿okay? Entonces, siempre han ido como a la vanguardia en punta de lanza en esto, y nosotros no nos podemos quedar atrás. Ahora bien, antes, los procesadores, ya lo vamos a ver más adelante, eran muy lentos, y eso es lo que ha avanzado hoy a tal grado que nosotros podemos ver imágenes 3, 4 en 5D,
imágenes en tiempo real, que yo me muevo y inmediatamente la pantalla se mueva. Antes no, antes tenía que moverme, esperar que se captara, que se procesara, que se recibiera y luego el procesador hacía eso y se veía la imagen. Todo eso ha cambiado mucho y quieras o no, aunque no lo creamos, pues ha marcado mucho la diferencia en la medicina y en el caso nuestro, nuestra especialidad, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? No es que queramos invadir el campo de los radiólogos, no, sino que queremos aportar un diagnóstico más rápido, más preciso de las enfermedades, corroborándolo, evidenciándolo o descartándolo con esta herramienta del ultrasonido. Aplica para patologías de abdomen, cálculos en la vesícula, apendicitis, aplica para la trombosis venosa, descartarla debe de ser en el momento. No podemos estar esperando y decirle, vaya a hacerse esta ultra, me la trae mañana o cuando se la den y luego lo voy a evaluar porque se sospecho que tiene una trombosis. Eso no puede ser, porque tardamos en el inicio del tratamiento. En cambio, si en el mismo consultorio nosotros tenemos, lo sospechamos, pasamos el ultrasonido, ¿ok? De un solo confirmamos o descartamos y de un solo empezamos o no el tratamiento anticoagulante. Y esto es el efecto piezoeléctrico que describían en 1880. ¿Qué decía él? Todas las masas, todo está construido por cargas positivas y cargas negativas. Y debido a un estímulo, que puede ser mecánico o eléctrico, ¿ok? Entonces, todo eso al estimularlo a la sustancia, hace que se carguen y que se distribuyan bien los aniones de los cationes en diferentes lugares, se comprime y cuando se suelta, emite un sonido que puede ser traducido en una imagen. ¿Okay? Ese es el efecto piezoeléctrico. ¿Y quién lo puede hacer? Bueno, esta pieza fundamental, que son uno de los cristales, el cristal de cuarzo, es una pieza, una piedra que responde a esos estímulos, puede vibrar, tiene fuerzas tensioactivas y me puede generar otra vibración, otro eco y eso generarme una imagen a través de los procesadores. Y eso así, nosotros lo podemos ver. Esto es el cuarzo. Yo puedo tener un estímulo mecánico, aplastarlo y voy a obtener una respuesta, es decir, la aguja en este caso se va a mover. O yo puedo tener una descarga eléctrica sobre el cuarzo, ¿sí? Y hacerle que haga esto, ¿sí? Y mientras más vibra y hace esto, pues más imágenes, más se va a traducir en una mejor imagen, una mejor definición y o en tiempo real. Y es por eso que siempre decimos, soy de los no de los pioneros, sino de los que profesa eso, es que esta de los transductores es la pieza más delicada de un ecógrafo, es la pieza más vulnerable, que más en contacto y riesgo de poderse deteriorar está. ¿Por qué? Porque es la que agarramos, es la que movemos, es la que trasladamos y todo, y esa es la que más tenemos que cuidar. Y la gente sabe, fábrica, por eso son caras. Un transductor que tiene cristales de cuarzo, ¿ok? Más o menos anda costando entre los 2.000 o los 3.000 dólares. Entonces hay que cuidarla. Y es por eso que yo apoyo que esto, el transductor, estarle echando gel ahí directamente a él, no es correcto. ¿Por qué? Porque un día de esto, cuando hacemos esto, que no nos sale, chocamos contra el transductor y ahí rompemos los cristales de cuarzo. Y entonces empezamos a deteriorar más nuestra sonda y eso se traduce que en la pantalla ya no se ve muy bien. Así es que yo nunca aconsejo eso, yo a mí no me importa, prefiero que vayan al paciente en gel, que le echen allí un montón y que lo rieguen con el transductor, a que pues sí, ustedes vayan a romper su transductor y después tengan que comprar una sonda nueva. Y a veces no es tan fácil, o sea, no es tanto el precio, sino que a veces las máquinas que tenemos ya son muy desfasadas o son viejitas, pero tienen buena imagen y ya no encontramos los repuestos. Entonces ahí vienen los problemas. Así es que hay que cuidar nuestros equipos. Bueno, además de esto, se definió, eh, esto es muy importante. Se los explico a continuación. A continuación, el sonido, el eco o la interfaz. ¿Qué es eso? Bueno, en el transductor tenemos acá los cristales de cuarzo,
lleva todo el componente electrónico. Dicho sea de paso, hoy ya los más modernos de esto incluyen, además de cristales de cuarzo, muchos chips que son los que transmiten mejor las imágenes. ¿Okay? Pero se basan en esto siempre. Este es el transductor. El transductor es el emisor. Y esto es lo que el objeto es lo que yo estoy viendo. Puede ser un vaso, puede ser la vesícula, puede ser el hígado, no importa. ¿Cómo se transmite eso? Bueno, el emisor transmite un sonido. De esa vibración de los cristales de cuarzo sale esa cantidad enorme de sonidos de vibraciones que van a chocar contra el objeto. Choca ese sonido contra el objeto, la respuesta va a depender de muchas cosas, ya vamos a ver más adelante, pero se obtiene un eco. ¿Qué es esto? ¿Ok? Esto, los rojos, las líneas rojas. Discúlpeme que no me miraba. Ok, ahorita sí. El eco. Y el eco llega nuevamente al transductor, o sea, al emisor, recoge los ecos y los envía al procesador de la máquina para que eso se traduzca en una imagen. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos llamarla a esto ultrasonido, ya van a ver por qué, o también le podemos llamar ecografía, porque es la lectura o traducción en una imagen de esos ecos que recibimos. Y es por eso que nosotros tenemos, primero, el sonido, una interfase reflectante. Por definición, realmente, la interfase es el espacio que existe entre una y otra estructura. Esa es la interfase. Es decir, entre el hígado y la vesícula hay una interfase. Entonces, yo puedo entrar en el hígado que tiene una consistencia, llego a la interfase, choca mi sonido desde la vesícula y ello me va a generar un eco. Que acá lo tenemos. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas son importantes. Sonido que se emite el transductor, la consistencia o la calidad o lo que sea esa interfase reflectante me va a determinar un tipo de eco, ¿okay? Que llega nuevamente al emisor o al transductor y este lo pasa a el procesador de la máquina para que lea esos ecos y emita la imagen. Y es por eso que dependiendo del órgano, ya lo vamos a ver más adelante, dependiendo la consistencia, la resistencia de ese tejido o de esa interfase reflectante, así es las diferentes escalas de grises que yo puedo ver. ¿Ok? Y entonces ahí yo voy a comparar si tiene mucha ecogenicidad, si tiene normoecogenicidad o si tiene hipoecogenicidad. ¿Ok? O sea, yo puedo ver hiperecogenicidad muy blanco, hipoecogenicidad muy gris, muy apagado. ¿Okay? ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende ya de una de las características que le digo de la consistencia del aire, gas o material sólido de que está constituido la interfase, que puede ser cualquier tipo de órgano. Ahora bien, ¿cómo se mide esto del sonido? En hercios. Un hertz tiene un ciclo por segundo, una cantidad de sonido por segundo. Las frecuencias altas se expresan, obviamente, en kilohertz o megahercios. Megahertz. Un megahercio, por ejemplo, es 1.000.000 de hercios. Y es por eso que los transductores ustedes van a decir que tiene, este es de 3 megahertz, este es de 12 megahertz. Y ahí eso es lo que le va sumando. Y dependiendo ya de la característica que las vamos a ver más adelante, que tiene un transductor de bajo megahertz y un transductor de alto megahertz. Y así nosotros podemos clasificar el sonido en infrasonido, menos de 20 hercios, un sonido audible, ¿sí? O sea, nuestro oscila entre 20 a 20.000 hercios. ¿Okay? El sonido audible, por ejemplo, de un cachorro, de un perro, puede ser infrasonido. Y el ultrasonido es el que va de 20.000 a 10.000 millones de hercios. ¿Sí? Ese es el ultrasonido. Por ahí andan nuestros equipos, nuestros aparatos. Cuando decimos 14 megahercios, anda por los
14.000 millones de hercios. Y el hipersonido, como aquella nave, ese avión que viajaba en el hipersonido, es mayor a los 10.000 millones de hercios. Y esto es física, esto es el sonido. El sonido, esa vibración que hacen los cristales de cuarzo, puede tener una amplitud de onda, puede tener un periodo, una frecuencia que se mide por segundo, o sea, cuántas periodos o ondas están alrededor de un segundo, y una longitud de onda va desde el inicio hasta el final de esa misma onda, ¿ok? O el principio de la siguiente. Esa es la longitud de onda del sonido. Todo se mide en la unidad de tiempo, que es un segundo. Ok, estos conceptos son los primeros que vamos a ir estudiando y nos los vamos a aprender. ¿Qué es impedancia acústica? Aquí les pido perdón por el error, el teclado acústica. La impedancia acústica es la resistencia que opone el medio a ser atravesado por el ultrasonido. Por ejemplo, ¿qué órgano tiene mayor impedancia acústica? Recuerden, es lo que se opone, la resistencia de ese medio, ¿ok? Para ser atravesado, y es el hueso. El hueso tiene alta impedancia acústica, es decir, lo absorbe todo, imposibilita que pase el sonido, ¿ok? Y entonces si yo tengo el hueso y el sonido está entrando, acá no se ve absolutamente nada, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene una alta impedancia acústica. Y frecuencia es el número de oscilaciones que se completan en una partícula de tiempo en un segundo. Es decir, esta, ¿ves? ¿Cuántas veces oscila en un periodo de un segundo? Como puede ser muy amplio, como puede ser muy cortito. Es decir, por ejemplo, este sonido tiene una en longitud de tiempo y este otro sonido tiene menos. Entonces, esa es la frecuencia, es la cantidad de ondas u oscilaciones en una unidad de tiempo que es en un segundo. ¿Okay? Bueno, y esta gráfica nos lleva a lo que les decía. Hablábamos de impedancia acústica. Hoy vamos a hablar de velocidad de propagación. ¿Qué es la velocidad de propagación? La velocidad del sonido en el organismo y depende de las propiedades físicas del tejido. Varía considerablemente entre uno y otro órgano y siempre vamos a tomar que los aparatos de ultrasonido y aplicaciones médicas basan toda la medición en esta velocidad de propagación. Es en 1540 metros por segundo. ¿Y quién se acerca a esto? ¿Por qué decimos nosotros? Se acerca este. Miren, las partes blandas y el hígado son las dos estructuras que más se acercan a la normalidad. ¿Okay? Entonces, a mayor cantidad, ¿ok? Yo voy a tener, por ejemplo, el hueso no anda por 1500, anda por una velocidad de propagación de 4080. ¿Qué quiere decir eso? Él es muy bueno para traducir el sonido. Es decir, él llega el sonido, choca contra el hueso, ¿ok? Y rápido, o sea, se propaga bien rápido en el hueso. Pero por esa alta impedancia acústica también, él se propaga rápido en el hueso, pero no permite que pase el sonido hacia el otro lado. Nosotros vamos a comparar esta velocidad de propagación siempre con el hígado o las partes blandas. ¿Ok? Entonces, una alta velocidad de propagación comparado con el hígado, ¿cómo se ve? El hueso en el ultrasonido se ve blanco, hiperecogénico, alta velocidad de propagación en él, pero cero permite paso del sonido, o sea, cero impedancia acústica. ¿Qué pasa con el riñón? Mire, con el riñón, cuando lo comparamos con el hígado. Casi es igualito. Por lo tanto, su impedancia acústica, la velocidad es casi igual. Entonces, en la imagen del ultrasonido,
se van a ver casi iguales. El riñón, él por sí solo, yo puedo ver diferentes tipos de grises. Por ejemplo, el hilio renal es muy hiperecogénico. ¿Por qué? Porque ahí está la cantidad enorme de nefronas procesando la orina y entonces se ve, el centro se ve blanco. Ese es el hilio renal. Luego arriba, la corteza y la médula se ve más en escala de grises, ya no tan blanco. Entonces en el riñón podemos ver todos estos diferentes colores y así también en los vasos sanguíneos. ¿Qué tienen los vasos sanguíneos? Tienen agua, sangre. Miren la velocidad de propagación, es muy parecida, pero como tiene mucho líquido, entonces nosotros lo vamos a ver muy hipoecogénico o por no decir anecoico. Ya vamos a llegar en otras clases a esos conceptos que ustedes se van a tener que aprender y definirlo bien. Pero ahorita se los voy yo adelantando. Y por último, la gráfica me lleva a analizar el aire. ¿Cuántos metros por segundo tiene? Apenas 330 metros por segundo. O sea, tiene una velocidad de propagación muy pobre. Por lo tanto, este es lo malísimo, peor para poder viajar el ultrasonido. No viaja a través de él, por eso no podemos ver en el aire, no podemos ver pulmones, no podemos ver asas intestinales, no podemos ver nada más la pared, pero adentro no se puede. Es por eso el vaso sanguíneo es igual, pero por eso se le determinó, gracias a Andreas Doppler, le dio color a la parte interna y definió que viera el ultrasonido chocara con los glóbulos rojos, ¿ok? Para poderle dar algún tipo de color y nosotros poder determinar la dirección del flujo, si se acerca o se aleja al transducto. Entonces, ¿qué son los factores? Ya les había mencionado esto, depende de la resistencia del medio. Si es agua, si es aire, ¿qué es lo que vamos a? Depende de eso, viaja el sonido. Depende de la rigidez o densidad del objeto que estoy viendo. No es lo mismo esta roca que se va a ver como el hueso hiperecogénica, hacia el hígado, que es blandito, hacia el riñón, que se van a ver más escala de grises combinados y la elasticidad del medio. Esto lo podemos ver y denotar mucho en el hígado. Cuando él se va volviendo cirrótico, la elasticidad se va perdiendo y se va volviendo más rígido. Entonces, también la imagen se va a ver diferente. Estos son los 4 factores que influyen en la velocidad. Pregunta de examen. Bueno, hablar del sonido también nos lleva a que tenemos que hablar de estos 4 principalmente medios de dispersión o atenuación del sonido. Empecemos por el más fácil y por descarte. ¿Qué es la absorción? Es la absorción de esa energía sónica. Recuerden, el sonido de tanto emitirse que genera una energía, un calor, un pequeño calorcito en tanto que nosotros estamos manteniendo esas ondas de sonido en una misma estructura. Esa es porque si hay una absorción del tejido, absorbe las vibraciones acústicas y entonces me emite una imagen. Esa es la absorción. La propagación, la capacidad del sonido de transmitirse en los tejidos. Ya lo veímos a través de la velocidad de propagación del sonido. Pero también tenemos que parte del sonido se refleja y parte hay una refracción. La reflexión es la parte del sonido se refleja y parte de ese sonido sigue el camino, pero en la misma dirección que traía. Por ejemplo, yo tengo el objeto, viene el sonido, lo emite, parte del sonido se absorbe, ya lo vimos, y parte del sonido atraviesa esta estructura, pero sigue la misma dirección que llevaba. ¿Okay? Esa es rayos de sonido que se reflejan. Sucede cuando el haz del sonido llega perpendicular a la superficie del tejido que estamos evaluando. ¿Okay? Llega perpendicular y sigue su trayecto. O sea, el objeto permite el paso del sonido y sigue en la misma dirección. Ese es el sonido que se refleja. ¿Cuál es la refracción? Es cuando el haz llega inclinado, llega perpendicular, llega inclinado, ¿okay? Sobre la superficie evaluada, parte se refleja, ya lo
lo dijimos, o sea que parte va a entrar acá y se va a reflejar en la misma dirección y parte sigue su camino, pero en una dirección contraria. Eso es la refracción, es decir, entra hacia el rayo, choca y se refleja en otra dirección, en la dirección contraria. Eso es la refracción del sonido. Y es por eso que tiene que ver eso aplicado a la práctica. Que si yo entro perpendicular, entra bien el sonido y yo voy a ver una imagen. ¿Okay? Ya vamos a ver un dibujito mejor. Pero si yo pongo mi transductor más oblicuo, ¿ok? Entonces yo puedo ver otra imagen de lo que yo espero. ¿Por qué? Porque hay sonido que va a seguir y hay sonido que se va a reflejar en otra dirección. Y entonces ese ángulo, por eso yo les voy a estar diciendo en sala que no, abanique. El ángulo se hace abanicando. Yo veo, sí, yo abanico para ver mejor la estructura. Pero es un abanicar, recuerden esto, abanicar es esto, ¿ve? Pero es un micro abanicar, o sea, despacito, no es un movimiento brusco, ¿ok? Sino que despacito, ¿ok? Y esa angulación me va a hacer que yo pueda ver mejor la estructura, en nuestro caso, los vasos sanguíneos. Y aquí se los veo en esto. Es la reflexión, como decíamos, cuando entra el sonido perpendicular a la estructura y sigue su camino en esa misma dirección. Esto mismo, ¿ok? Pero también existe refracción. La refracción es cuando entra oblicuo a la estructura, no entra perpendicular. Una sigue su camino en esa misma dirección, es decir, va a seguir hacia abajo. Por ejemplo, acá va a seguir, toca con la estructura y sigue. Y otra se proyecta en dirección contraria. ¿Ok? Y esta refracción es lo que nos va a cambiar el ángulo y nos cambia que nosotros podamos ver las imágenes. Se los voy a otro ejemplo. Aquí, este. Antes de este, les voy a explicar esto para darle seguimiento. Vaya. Nosotros en el ultrasonido, esto es lo que nosotros estamos viendo. Yo lo puedo ver de una forma axial o longitudinal como está el transductor. O sea, yo puedo ver una estructura, puedo poner mi transductor así, longitudinal. ¿Cómo se va a ver un vaso longitudinal? Todo su trayecto. Pero yo también puedo ponerlo lateral o transverso, o sea, así. ¿Y cómo se va a ver el vaso? Se va a ver un círculo. Ahí está en un corte transverso. Lo pongo así. Lo pongo en longitudinal, esto cambia y se ve así. Toda la estructura longitudinal, siguiendo todo el transductor, todo esto, ¿ves? Siguiendo toda esta parte, se va a ver el vaso sanguíneo. ¿Okay? Ya con esto, axial y longitudinal, lateral y transverso, vamos a analizar esto. Lo mismo es, pero miren las imágenes que se ven. Una sola imagen alargada y aquí ve dos imágenes. ¿Y eso de qué depende? De esta característica. Depende si está en posición axial. Por ejemplo, veamos la letra A. Si la distancia entre dos puntos, estos son los dos puntos, si esta distancia, esta entre dos puntos, es menor que la mitad de la longitud espacial del pulso, es decir, es menor que esto, y aquí obviamente es menor, esta distancia viene de acá hasta acá, o sea, D2 es menor que D1, ¿qué sucede? En la imagen resultante, ambos puntos no se diferencian, es decir, están en un mismo campo, pues. Aquí. Esta es la distancia de la onda, aquí está la distancia entre uno y dos puntos, entonces como es más chiquita, está dentro, entonces no se van a diferenciar bien y se va a ver como una sola imagen. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la distancia entre dos puntos, esta distancia, ¿sí?, es mayor a la mitad de la longitud de la espacial del pulso, es mayor que esta distancia? Están afuera, pues, en ese sentido, ve afuera, esto es adentro, ¿sí? Y aquí está afuera, entonces ahí sí se va a diferenciar bien, se van a ver como dos puntos completamente separados. Eso es física, eso aprenden a hacerlo así, porque muchas veces yo puedo estar viendo una imagen y dependiendo de cómo están,
ubicadas, voy a ver una o voy a ver dos. ¿Qué pasa en la siguiente proyección? Vámonos a la siguiente proyección lateral. Recuerden que era la solución axial o longitudinal. Y la lateral o transversa, ¿okay? Aplica casi lo mismo. Miren, si la distancia entre dos puntos, o sea, de 2, es menor que el diámetro del haz, el diámetro del haz del sonido es todo esto. ¿Okay? Si está menor, entonces las imágenes, si es menor, no se diferencian y se ve una sola imagen unida. Si este diámetro entre los dos puntos es menor que mi transductor. Pero si es mayor, miren, el transductor, entonces ahí sí, yo voy a ver dos puntos completamente separados. Eso depende del tamaño del haz del sonido, o sea, del transductor. Por lo tanto, la aplicación de la ecografía en medicina se basa en detectar ecos reflejados por las interfaces reflectantes. ¿Sí? La lectura de esos ecos, no del sonido. Se pelean entre, es mejor decir ecografía que ultrasonido. Pero bueno, nadie se entiende, ¿no? Entonces, la lectura de esos ecos al que se producen al chocar con diferentes tipos de interfaces reflectantes, eso es lo que se traduce como el ultrasonido o la imagen en la pantalla del eco. Bueno, ¿qué instrumentos tenemos? Nuestro equipo, no importa si es como no importa si es como ¿okay? Lo importante es que va a tener estas todas lo mismo. El emisor de la energía, todos tienen esa corriente, conexión al toma corriente 110 y ese es el emisor de la energía, el que va a ir a estimular para que vibren los cristales de cuarzo. Todos van a tener un transductor, ¿sí? Todos van a tener una unidad de procesamiento. Aquí empiezan a ver las diferencias. Que es tipo laptop va a tener una unidad de procesamiento menor, de menor capacidad que un ecógrafo de pedestal o de carrito, pues. ¿Okay? Y entonces, eso es igual que la unidad de procesamiento de las computadoras, ¿sí? Unidad de procesamiento tiene, la calidad de la imagen va a ser mejor. ¿Okay? Todos van a tener un monitor, ya sea independiente o incorporado, como vemos la foto en la laptop. ¿Okay? Y todos van a tener una pantalla donde se refleja esa imagen. ¿Okay? Entonces, eso es nuestra torre, este es nuestro ultrasonido y todo. Más adelante vamos a hablar de esto. El tema de botonología es entender todo esto que tiene acá y no traumarnos, sino que conocerlos y usarlos. Porque si yo conozco bien la botonología, yo puedo usar cualquier equipo de ultra, por más sofisticado, moderno o antiguo que sea. ¿Okay? Así que estos son las partes o los instrumentos con los que cuenta nuestro aparato de ecografía o de ultrasonido. No importa que sea de los más chivos, táctil, con carro incluido y no sé qué, con acá adaptadores para todos los transductores. Puede ser portátil, que por vía Bluetooth se comunique con el teléfono, con la tablet. No importa, va a tener lo mismo. Va a tener transductores, va a tener unidad de procesamiento, pantalla, el tipo de conexión puede cambiar. Y la unidad de procesamiento igual es. Todos van a tener lo mismo. Hoy vamos a hablar de los más importantes. Son los transductores o sondas. La función, transformar la energía eléctrica, vibración y energía sonora. ¿Sí? Y también tiene esta otra función, detectar el eco, mandar la unidad de procesamiento y que haga la lectura de esos ecos. Y obviamente el transductor tiene la otra, que es la otra función más importante, que es el efecto piezoeléctrico, es decir, la vibración para que emita el sonido, para que lea los ecos, lo recibe y lo manda a la unidad de procesadora para que emita una imagen. Ese es el transductor. Es importantísimo, hay que cuidarlo. Es el que más se expone a que se arruine, pero tenemos que saberlo cuidar. Los transductores, ya les mencioné, que hoy los más modernos pueden ir hasta ser electrónicos, completamente con chip.
¿ya? Hay mecánicos que pesaban mucho en el pasado y por eso se han ido cambiando. Eran grandes piezas de mecánicos que para ir funcionando y vibrando las piezas, eso emitían cierta cantidad de sonido, esperaban recibir todos los ecos y hasta entonces podía volver a emitir otra cantidad de sonido. Pues ya no, los electrónicos están millonésimas de veces mandando sonidos, millonésimas de veces en el tiempo real recibiendo ecos, mandando la información y es por eso que nosotros podemos ver la imagen en tiempo real en la ultrasonido. Los transductores, además de mecánicos electrónicos, los hay lineales, los hay convexos y los hay volumétricos, que todo esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, empecemos con este más utilizado para abdomen. Poco nosotros lo utilizamos para el área vascular, pequeñas partes, escroto, tiroides, todos utilizamos lineales. Pero este lo utilizamos para abdomen principalmente. ¿Qué tiene el abdomen en especial? ¿O qué tiene el transductor? Bueno, el abdomen, la profundidad. Y esto lo logra este transductor. ¿Ok? Vean ustedes esta imagen. Acuérdense, convexo. Acuérdense de esta imagen. Convexo. ¿Ok? Cuando yo veo todo esto, estoy leyendo una ultra, desde aquí yo empiezo, esta ultra lo hicieron con un transductor convexo. ¿Cuál es la característica de este transductor? Aquí dice, ¿sí? Es muy útil para explorar el abdomen y obstetricia profunda. ¿Por qué? Vean, es de baja frecuencia, de 3.5, 6.5, algunos hasta 7, consideran megahercios, ¿sí? Tiene una baja frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor frecuencia de ultrasonido tiene más profundidad, pero menos detalle. Por eso es que se utiliza en abdomen, para poder llegar más profundo, ver las estructuras abdominales, ¿sí? Y esto se logra con un transductor convexo de baja frecuencia. Esa es la característica. Y en la imagen se ve así. Por eso nosotros podemos ver, vean, esta escala de grises diferente. Aquí hay más hiperecogenicidad, menos. Aquí hay anecoico, ya vamos a ver más esos conceptos. Y así yo puedo utilizarlo. Se los estoy dando ya como tips porque ustedes son cirujanos y ustedes pueden utilizarlo también ya teniéndolo en la clínica para ponérselo a alguien que llegue a consultarles por dolor abdominal. Vamos al segundo, los lineales. Vean ustedes, aquí tienen dos tipos de transductores lineales. Uno dice 7.5 y otro dice 13.5. Bueno, ¿qué son? La misma característica. Esta parte es la que se ve reflejada aquí, esta parte. Por eso es un lineal. Este estudio, este vaso sanguíneo, lo están viendo con un transductor lineal. ¿Qué tienen los transductores lineales? Ok. Son de alta frecuencia, de 7.5, 13 megahercios. Hay algunos que ya llegan a 14, 15, 16, hasta 20 megahercios. Entonces, ¿qué tienen de característica los transductores lineales de alta frecuencia? Bueno, que dan imágenes muy bonitas, perfectas, bien detalladas, pero tienen la dificultad que no tienen profundidad, son muy superficiales. Por eso se utiliza o los utilizamos para vascular, para pequeñas partes, o sea, piel, tejido, lipomas, hernias, podemos verlo con esto, tiroides, escroto, testículos, que son muy superficiales, pero yo necesito una definición. Vean ustedes la diferencia entre esta imagen, que emite un transductor convexo, y esta otra imagen. Ustedes que ven hasta la pared bien, aquí en las arterias puedo ver y medir la capa íntima, ¿sí? Este da mayor definición, pero superficial. Por lo tanto, conclusión, convexo, baja frecuencia, mucha profundidad, poca definición. Conductor lineal, alta frecuencia, poca profundidad, pero una imagen más nítida y definida. Además, también, aparte de esos dos, que son los que más nosotros utilizamos, también existe este otro transductor, mal llamado transductor vaginal, ¿sí? Se llama transductor endocavitario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también, además de la vagina, se introduce en el ano por los coloproctólogos, por eso se llama endocavitario. La forma es convexa, vean ustedes,
La punta acá, ok, parecido, pero tiene una peculiaridad, ¿sí? Que la imagen no es igual, vean, regresemos a la del convexo, miren, ¿sí? Entonces, la peculiaridad que tiene el endocavitario, que emite una imagen trapezoidal. Miren, más apertura para que en ese espacio tan pequeño como es la vagina y el ano, o el recto, entonces puedan ver más, se expande más la imagen. ¿Ok? Y utilizan frecuencias intermedias, bajas o intermedias, y utilizan para intrarectales o intravaginales. Y aquí tenemos un caso, en este caso, yo puedo decir, este es un transductor endocavitario, yo puedo ver acá esta estructura y esta otra, puedo definirla bien, en este caso es un ovario, vean ustedes el ovario bien medido, con un quiste anecoico en su interior. Y puedo ver acá también, esta es parte del útero, todo esto. Bueno, hasta acá lo que yo les traía. Ahorita vamos comenzando, ¿sí? Y vamos paso a paso viendo las cosas. Ya hemos visto la física, vamos a seguir avanzando en el ultrasonido, conociéndolo más y conociendo otros términos. Hoy que aprendimos impedancia acústica, velocidad de propagación, lectura de ecos, es la ecografía, ¿sí? Pieza de cuarzo, y así vamos a ir poco a poco adentrándonos a este otro mundo del ultrasonido, porque más adelante vamos a reforzar otros conceptos, pues fotonología y así sucesivamente. Ahorita solamente es el inicio, espero no haberlos aburrido, que es algo tedioso y espero haberlo explicado de una forma sencilla para que ustedes lo entendieran. Voy a parar la presentación.